Continuamos con el tema de inecuaciones. Vamos a trabajar la propiedad de compatibilidad, que es lo que me quedaba por explicarles, como les había dicho en el video anterior, que es la que permite transformar una inecuación en otra equivalente. Similar, decíamos, a la propiedad uniforme, que se cumple para las igualdades. Esta de compatibilidad es una propiedad de las desigualdades, y el nombre completo es propiedad de compatibilidad de la relación de orden, las desigualdades, con las operaciones de los reales, las 6 operaciones que conocemos. Bueno, decíamos que las inecuaciones, las desigualdades, las podemos pensar como una balanza en donde no se mantiene el equilibrio, justamente. La propiedad de compatibilidad nos dice que si a una desigualdad se le suma o resta cualquier número, o se la multiplica o divide, pero por un positivo, un número mayor que 0, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido. Es decir, que si A es mayor que B, si sumo lo mismo de los dos lados, esta relación de desigualdad se va a mantener. Si lo que estaba en el primer miembro es mayor que lo que estaba en el segundo, al sumar un mismo número se va a mantener en el primer miembro es mayor que lo que está en el segundo miembro. Pero si se la multiplica o divide por un mismo número, pero negativo, o sea, menor que 0, lo que se obtiene es una desigualdad de sentido contrario. Se invierte el sentido de la desigualdad. Es decir, si yo tengo que A es mayor que B y la multiplico por un número negativo, entonces el primer miembro, que antes era el mayor, ahora va a ser el menor. Se invierte el sentido. Si al multiplicar, multiplico por un negativo. Como decimos acá, es similar a la uniforme, pero invierte el sentido de la desigualdad en el caso de multiplicar o dividir por un negativo. Para que nos demos cuenta más fácil, con un ejemplo. Acá está el texto de lo que decíamos, pero acá hay un ejemplo. Supónganse que diga, bueno, 5 es mayor que 2. A la derecha está el mayor. Si le sumo lo mismo, le sumo 7, 5 más 7, 12, 2 más 7, 9, 12 es mayor que 9. Va a seguir estando a la derecha el mayor. En cambio, esto se cumple, tanto si sumo, si resto un mismo número, o si multiplico o divido por un número positivo. Supónganse que haya multiplicado por 2, hubiese obtenido 10 y 4. Y 10 es mayor que 4. Se sigue manteniendo el sentido de la desigualdad. En cambio, si multiplicamos o dividimos por un número negativo, la desigualdad se invierte. Fíjense, supónganse que tengo la misma desigualdad, 5 mayor que 2, pero ahora multiplico en ambos miembros por menos 1. 5 por menos 1 es menos 5. 2 por menos 1 es menos 2. Pero fíjense, menos 5 es menor que menos 2. Se invirtió el sentido de la desigualdad. Vamos a verlo en la recta numérica para que se den cuenta que es fácil de pensarlo. Habíamos partido de que 2 es menor que 5. 2 es menor que 5. Fíjense que el 5 está a la derecha. En la recta numérica, los números que están más a la derecha siempre son los mayores. Si yo multiplico por menos 1 en cada lado, este número se me transforma en el opuesto. En vez de 2, 2 por menos 1 es menos 2. 5 al multiplicarse por menos 1 se transforma en el opuesto. 5 por menos 1 es menos 5. Si ahora yo comparo, acuérdense que yo tenía 2 a la izquierda, lo multiplico por menos 1, obtengo menos 2 a la izquierda. 5 estaba a la derecha, lo multiplico por menos 1, obtengo menos 5. Pero fíjense que si yo comparo estos dos números, el menos 2 está a la derecha del menos 5 en la recta. Por lo tanto, el menos 2 es un número mayor que el menos 5. Acuérdense que estas relaciones justamente entre los positivos y los negativos se invierten. Y acá lo vemos entonces en la recta numérica. ¿Qué estamos diciendo? Que al multiplicar una desigualdad, ambos miembros de una desigualdad, por un mismo número, pero negativo, invierte el sentido. ¿Por qué? Porque justamente nos quedan al revés la ubicación de los números. Y entonces, siempre, acuérdense, en la recta, siempre lo que está dibujado a la derecha es mayor. Entonces, el menos 2 es mayor que el menos 5 porque está a la derecha.
Eso es lo que hay que acordarse fundamentalmente cuando trabajamos con inecuaciones. El tratamiento es muy similar al de ecuaciones, con esta única salvedad que es muy importante. La multiplicación o división por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad. Esto es parte entonces de este trabajo de las semanas del 3 al 17. Lo mismo que les dije antes, leemos la guía, que es la misma que para el video anterior, resolvemos los ejercicios, controlamos respuestas, y lo que subimos a la plataforma es el trabajo 10, que es resolver justamente, aplicar esta propiedad en uno de los casos del ejercicio 3. Y como siempre, nos mantenemos comunicados, trabajando con continuidad, tranquilos, duro y parejo, consultando todas las dudas que tengamos. Es importante, estos temas son nuevos, son complicados a veces porque no son intuitivos, entonces no nos quedemos con duda, consultemos de los modos en que siempre lo hemos dicho, por los canales que ya sabemos. Seguimos trabajando tranquilos.